Bueno, tenemos a la doctora Evangelina Soler. La doctora Evangelina Soler es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Doctora, muy buenos días. Yo no sé si usted tiene su televisión encendido, porque escucho un retorno similar a cuando alguien te está escuchando y mi voz se devuelve. Si es así, doctora, y me escucha, por favor, baje su No, receptor. no, No. no, no lo tengo encendido. Muy buenos días, Edith. Muy No, buenos no días. está encendido. Hola. Bueno, no sé por qué estaba pasando, entonces vamos a solucionarlo. Doctora, muy buenos días, gracias por aceptar. Usted es presidenta de una sociedad que está muy vinculada al trabajo que tienen que hacer con respecto al COVID-19. ¿Cómo está la situación de ese personal sanitario que nos dice cómo está la situación del COVID en el país? Bueno, nosotros estamos saturados de trabajo porque las jornadas inician desde muy temprano de la mañana, de la madrugada. Los pacientes llaman a cualquier hora pidiendo auxilio. Tenemos una sobrecarga de trabajo que representa aproximadamente el doble o más de lo que estábamos viendo hace un mes. Y, y la angustia, la tristeza de uno no poder dar soluciones a los pacientes en el momento que van requiriéndolo, porque muchos de esos pacientes que acuden solicitando nuestros servicios no solamente solicitan la atención en el momento, sino que tienen necesidad de una cama, necesidad de un tanque de oxígeno, necesidad de un cuidado más especializado, y por las circunstancias que estamos viviendo, pues nos queda la frustración de no poder ofrecerles ese servicio. Doctora, ustedes desde el principio han criticado las medidas que ha tomado el gobierno, las encuentran demasiado flexibles. Sin embargo, desde hoy rige un toque de queda más estricto para 24 provincias. ¿Qué opinan ustedes de estas nuevas medidas? Mira, las medidas tomadas, pues afortunadamente el señor presidente tomó alguna medida, que era lo que estábamos solicitando desde el principio. A nuestro entender, debe de hacerse con un mayor impacto, y para poder tener un impacto y contrarrestar de manera eficaz lo que está aconteciendo, se requerirían medidas un poquito más drásticas, pero bueno, esa es la parte mía como profesional de la salud, que estoy viviendo un proceso en nuestro país donde ya todo el que se ha dado la vuelta por los hospitales puede verlo, el que se ha dado la vuelta por los centros que estamos manejando COVID puede ver la realidad, y la puede ver también el que la ha sufrido en carne propia, que tiene que ir de un lugar a otro, de un centro a otro buscando asistencia y no encuentra. Y cuando Pero esa usted es la parte, dice, esa es la parte nuestra. También hay que ver la parte del gobierno, la parte que tiene que ver con la economía. O sea, nosotros estamos viendo todas las aristas, y con esta nueva modalidad de toque de queda solicitamos a la población que ponga un poquito de empeño, de apoyo, para que esta modalidad tenga el impacto que debe de tener, ayudando a que la población, ayudando a que la medida de toque de queda sea reforzada con las medidas que cada quien puede hacer en ese sentido. le iba a preguntar que cuando usted dice más drástica, ¿a qué se refiere? Pero entiendo que lo que usted está diciendo es que una vez tomada la decisión del gobierno, la gente debería poner también de su parte. Y, por ejemplo, no salir por decisión propia. Eso pudiera ser, ¿no, doctora? Así es. Eso es lo más saludable ahora mismo para nuestro país. Ayer yo decía una intervención: esto no es cuestión de partido político, esto no es cuestión del Estado, esto no es cuestión de una familia y de otra, de la que está padeciendo con un familiar que no sabe dónde ingresarlo. Esto es cuestión de todos los dominicanos, porque cuando la salud de todos los dominicanos se afecta, o de una parte se afecta en conjunto, porque cuando un hospital tiene que erogar recursos para tratar a un paciente que está en un ventilador y que tiene ahí 2 o 3 semanas, ese dinero se podría prorratear en otro servicio de salud para todos. O sea, lo que quiero transmitir es que cualquier acción que uno haga, aun cuando tu familia está en un seno regular, que está protegido, que no tiene la enfermedad, pero el otro sí está enfermo, o sea, ver
para que nuestras acciones no nos dañen a todo en conjunto. Eso es lo que yo pretendo que la población entienda, que nuestras acciones determinan mucho, que nuestras acciones no solamente están para nuestra familia y el seno de nuestra familia, sino para los demás, porque tú infectado y sales a trabajar con síntomas, tú pones en riesgo a tus compañeros, pones en riesgo a la salud de ese compañero y de sus familiares. Doctora, me gustaría hacer con usted un recorrido por el país. Sabemos que ustedes, como sociedad de neumología, tienen neumólogos en todas partes. Primero comencemos por el Gran Santo Domingo. ¿Qué se vive en el Gran Santo Domingo, en los hospitales y clínicas privadas donde ustedes están presentes? Y pudiésemos seguir por otras poblaciones. Santiago, el caso de La Romana, que recibo información de que una unidad de intensivos para 13 pacientes tenía ayer demanda por 16, por ejemplo. La Vega, donde también tengo entendido los neumólogos se enfrentan a una situación particularmente estresante. Usted que está al tanto de lo que pasa, ¿nos podrías decir las características por poblados, por favor? Mira, la región del sur, después del Gran Santo Domingo, fue la región que comenzó a presentar mayor incidencia de casos y donde se vio que el sistema colapsó totalmente, porque los colegas que están, sobre todo en la región de Baní, San Cristóbal, están exhaustos, o sea, no saben qué hacer con los pacientes, y cuando lo envían aquí a Santo Domingo, pues los pacientes se encuentran con el panorama que no saben dónde ingresarse. Las demás provincias, Santiago era un refugio para nuestros pacientes hace 4 semanas atrás, pero ya Santiago también está lleno de pacientes y bueno, pues igual pasa en La Vega, pasa en el área del este, está pasando lo mismo. Dentro de unas horas he coordinado con algún personal del ministerio, daré una visita a Luis Eduardo Aybar, que ayer recibieron unos médicos que vienen desde el interior para trabajar las nuevas unidades COVID que están planteando. Hoy daré una visita a ver cuál es el panorama, cuál es la respuesta que tienen. Hemos hecho algunos planteamientos de habilitar áreas que no sean de cuidado intensivo, pero sí áreas de cuidado intermedio, donde el paciente pueda asistir, se le dé los primeros auxilios, se le coloque oxígeno si requiere oxígeno, y que ese paciente tenga la tranquilidad de que se le está dando respuesta a su necesidad, y que sea el filtro para, si es necesario, derivar a una unidad de cuidado intensivo, pues que ya el sistema pueda contemplar eso y ese paciente reciba las atenciones que necesita en ese momento. Vamos a ver qué acontece con la visita de Luis Eduardo Aybar, si realmente suple la necesidad. Vamos a ver qué acontece con estas nuevas medidas que se han planteado desde el día de hoy, a ver cuál es el impacto que tiene la próxima semana y la semana siguiente. Y si no, pues tendríamos que buscar nuevas soluciones, porque lo que está aconteciendo es que no hay respuesta sanitaria a la gran necesidad de cama y de pacientes que amerita cuidados intensivos y que amerita utilizar oxigenoterapia como medida salvadora. Doctora, ¿se podrá calcular en este país lo que nos cuesta un brote como este? Es decir, ¿cuál es el incremento? No le pido números porque no espero que los tenga, pero en proporcionalidad, ¿cuál es el aumento en el gasto en salud que de manera colectiva estamos teniendo por esta situación que usted describe? Mira, yo conversaba con uno de los jóvenes médicos que está trabajando con más pacientes COVID, el doctor Mansur, y él hablaba de cifras insostenibles para cualquier centro sanitario, para cualquier centro privado, y él hablaba de cuánto cuesta un paciente. Él hace medicina respiratoria crítica y él tiene una unidad que está manejando muchos pacientes aquí en el Gran Santo Domingo, que ha sido un alivio, porque inmediatamente comenzó la pandemia, él formó esa unidad, y entonces las cifras que él habla triplican el costo de cualquier paciente en cuidado intensivo, porque el paciente que tiene un COVID, tú tienes que suministrarle drogas como el tocilizumab, el remdesivir, que afortunadamente la suple el Estado,
pero no dejan de ser drogas costosas y que tiene que suplir el Estado y erogar un recurso. Claro. Pero están otros sustratos, el oxígeno, están los antibióticos, están también los anticoagulantes, están las soluciones. Tienes que tener un personal con un equipamiento que lleva un costo importantísimo. Y la estadía cama es una estadía que se triplica en la mayoría de los casos. O sea que el coste es bastante elevado. La carga económica para el país es bastante elevada. Doctora, usted preside la Sociedad Dominicana de Neumología. Me gustaría que nos hablara sobre la situación en la que están llegando los pacientes. Si usted tuviera la oportunidad de conversar con las familias en esa etapa previa, ¿qué tenemos que decirle a la población dominicana que se entera que se infecta de COVID y que se queda en casa? No, lo primero que tiene que buscar una ayuda profesional, porque nosotros estamos listos y preparados para identificar ese paciente que tiene factores de riesgo y que puede complicarse, que puede ir a mayores. Nosotros lo sabemos por el expertise, por el tiempo que tenemos tratando a los pacientes, pero la mayoría de la gente se queda en sus casas automedicándose. Eso es una práctica que no deben de continuar haciendo, porque las cosas que hace que el paciente se complique y ese paciente que llega a necesitar un ventilador, que llega a necesitar oxígeno, generalmente es ese paciente que se queda automedicándose. Esos primeros 7 días de inicio de los síntomas, que la persona entiende que porque son síntomas leves no requiere un cuidado, una atención, son los días más importantes porque son los que marcan la diferencia. Cuando ese paciente comienza a presentar fiebre, tiene riesgo de deshidratarse y la deshidratación es muy peligrosa porque produce daño en el riñón, produce daño en otros órganos, produce un estado de alteración metabólica y ese paciente puede ir a mayores. Si ese paciente que tiene una simple fiebre y se deshidrata, pero también es diabético, ese paciente puede tener un compromiso mayor que si estuviera hidratado y aún con su diabetes y su COVID podría tener una respuesta clínica diferente a que si el paciente se queda en su casa deteriorándose. O sea que el llamado es que una vez que a usted le dan su diagnóstico o que usted tiene síntomas de COVID, usted busque la ayuda profesional correspondiente. Usted en la práctica y con sus colegas, ¿se ha fijado si el nivel de vacunación, qué tantos pacientes de los que tenemos ahora mismo en cuidados intensivos y tenemos con un ventilador se han vacunado? Mira, los pacientes que llegan a un ventilador, los pacientes que llegan a un cuidado intensivo, son menos los que son vacunados, o sea, es menos la cifra realmente. La vacuna sí ha demostrado que ha tenido su impacto y lo podemos ver porque las poblaciones que se están enfermando severamente son las poblaciones precisamente que no se han vacunado o aquellos que fueron a vacunarse estando infectados, porque eso sí hemos hecho la observación de que se ha visto que al parecer hay gente que va estando con síntomas al programa de vacunación y se vacuna ya teniendo sintomatología de COVID, estando ya con el virus dentro del organismo. Pero la gran cantidad de personas que están llegando a los cuidados intensivos son entre 40, 30, 20, son personas más jóvenes. La población ya vacunada, que tiene ya 2 meses de vacunado, la primera etapa, no está acudiendo a los centros de salud porque ella está protegida. Estamos diciendo, doctora, me preocupa, está hablando de que son tan jóvenes como 20 años. Sí, así es, 20, 30 años. ¿Qué pasa con los jóvenes? Porque se suponía que el COVID, decían, bueno, vulnerables los ancianos, los abuelos, las abuelas. ¿Qué es lo que ha pasado con el COVID que de repente estamos mirando gente tan joven que declina de esta forma? Mira, uno de los factores identificados en Nueva York cuando comenzó la pandemia y que se comenzaron a ver que los jóvenes estaban también severamente afectados es la carga viral. Aquel joven que tiene pocos síntomas, que no se siente tan mal porque tiene un cuerpo sano, se junta con otros que están también infectados y recibe una carga viral que no le favorece en esa etapa donde el organismo aún no ha desarrollado las defensas. Otra cosa es los hábitos tóxicos. El paciente que fuma tiene más riesgo de empeorar y sobre todo aquel que consume juca. Pero hay otro factor que se añade y es la obesidad. Y otro factor que se añade y son los malos hábitos. La juventud no se alimenta bien
o está enfermo pero continúa por ahí, no se hidrata bien, no busca las atenciones necesarias o correspondientes, y entonces llega a una etapa donde ya el virus ha afectado severamente el organismo y entonces cae en una necesidad de un cuidado crítico. Usted se refirió a la juca, el ministro de Salud había dicho que paciente que fume juca ha terminado en tragedia lamentablemente, lo mismo estaba diciendo un médico que entrevistábamos recientemente. ¿Qué pasa y usted que es neumóloga, qué es lo que está pasando con esos pacientes jóvenes que consumen juca, que uno lo ve aquí en el distrito, hay un centro, que lo hacen de noche cuando no hay toque de queda a esa hora y uno está mirando que están aglomerados y con juca en la mano? Mira, la juca es un instrumento que se utiliza y cuya básicamente es vapor, agua y vapor, con cualquier solución que le coloquen, cualquier sustancia. Entonces, el pulmón no está diseñado, primero no está diseñado para que le entre nada que no sea aire, y aire limpio y puro. Cuando tú llevas vapor y cualquier otra sustancia que combine en tabaco o quién sabe otras cosas más, sencillamente lo que produce ese vapor y ese aire caliente es que daña las vellosidades del pulmón. Y esas vellosidades del pulmón son las que se encargan del barrido y la limpieza del mismo, y además contienen unas células que son los guardias, que son los macrófagos alveolares. Esos macrófagos defienden el organismo y cuando llega un virus o llega una bacteria son capaces de destruirla. Pero el que consume juca, el que tiene mucho tiempo fumando o fumando juca, pues daña esas células y no lo defienden. Esa es la razón. Por eso estamos mirando que según los datos que nos daban, prácticamente la mortalidad ha sido total en el sistema de salud pública. Usted sabe, los casos, ¿usted ha recibido pacientes de ese tipo y sus colegas han logrado sacar alguno vivo? Mira, los pacientes que fuman juca de manera particular se agravan, severamente se agravan. Claro. Salen, pero salen con muchísimas limitaciones, con pérdida de masa muscular, porque es tanto tiempo que duran en cuidado intensivo, los pocos que salen, porque hemos visto como uno de los factores de riesgo más agresivo y severo el consumo de juca. ¿Qué otro tipo de comorbilidades hay que tomar en cuenta? Digamos, ¿qué tipo de pacientes, de personas usted les recomienda en sus hábitos, digamos, actos que debería tomar en cuenta la gente por la situación que sea? Mira, una de las cosas que nosotros orientamos a nuestros pacientes cuando llega a la consulta es, tú tienes COVID, ok, entonces tú tienes que hacer, además de la medicación que te estamos colocando, tener una dieta antiinflamatoria, ¿con qué? 0 azúcar, 0 grasa y 0 harina. Wow. ¿Por qué? Porque el COVID inflama, es un virus que inflama todo el cuerpo, y esa forma de alimentarse con refrescos, con comidas fritas, comida chatarra, en nada beneficia al organismo en esos momentos. Y por supuesto, dejar el hábito tabáquico y dejar cualquier consumo tóxico que pudiera empeorar el organismo en esos momentos. Esa es una de nuestras principales recomendaciones. Doctora, una buena hidratación y una buena alimentación. Doctora, los vegetales y las frutas, suponemos que eso es lo mejor para consumir ahora mismo, para esas defensas. ¿Qué usted opina? Siempre nuestras recomendaciones están ingerir la mayor cantidad de vegetales, ingerir la mayor cantidad de frutas en horas de la mañana y consumir proteínas. Las personas que se enferman entienden que el huevo, por ejemplo, no deben de consumirlo, y es todo lo contrario. Mientras más proteínas usted consume, más defensas tiene, porque las defensas del organismo, los anticuerpos se producen a base de proteínas. Esos llamados anticuerpos que nos defienden son a base de proteínas, de cadenas proteicas. Y el huevo es una fuente muy rica en proteínas, muy barata. Se puede consumir de diversas formas, el huevo, el pollo. En nuestro país se consumen fuentes de proteínas muy económicas, proteínas vegetales. Y entonces esas proteínas ayudan bastante porque el organismo en esos momentos necesita. Y aunque la persona no desee consumir alimentos porque se siente inapetente, porque
está con fiebre, se siente débil, debe de consumir sopa, caldos, bastante carga proteica, brócoli, espinaca, coliflor, frutas tempranos, zumos de zanahoria, jugos recién hechos, una buena hidratación, son nuestras recomendaciones y poca azúcar, prácticamente nada de azúcar. Qué interesante eso del azúcar. Sí. Bueno, el aguacate, doctora, los granos, ¿qué nos dice de eso? Las Las habichuelas. lentejas son ricas en proteína. Yo digo que nuestro país es rico, que cualquier persona en su canasta puede obtener una buena fuente de proteínas. Sí. Y esa persona enferma puede consumir una tacita de lentejas, el aguacate, nuestro aguacate rico que tiene esa grasa tan saludable, combinado con una carnita de pollo, combinada con un poquito de arroz y habichuela, y evitar consumir el pan, evitar las harinas. Okay. En este proceso de COVID hay que consumir alimentos ricos en nutrientes saludables. Las azúcares, las grasas y las harinas hay que dejarla de lado. Doctora, ¿qué nos dice de los remedios caseros, la gente que se está automedicando, que cree en los vapores, en el agua con limón y no sé qué, y dice, no, yo estoy protegido? Té de cebolla. ¿Qué usted nos dice de eso? Bueno, sobre todo que no se automedique, que no utilice sustancias que no están recomendadas ahora mismo por el Ministerio de Salud, que deje de lado la ivermectina, que deje de lado la automedicación, porque, por ejemplo, un medicamento muy saludable, muy fácil, de muy fácil acceso, el acetaminofén. El acetaminofén parece ser muy inofensivo y es muy bueno porque quita la fiebre, pero en el caso de los pacientes que tienen COVID, el COVID inflama el hígado y el acetaminofén se metaboliza en el hígado. Para darles un ejemplo, nosotros, los que trabajamos COVID, no damos acetaminofén. ¿Por qué? Porque aunque baja la fiebre, también me puede dañar el hígado. Entonces, son cositas que se las decimos a los pacientes para que entiendan por qué es tan importante que acudan al médico a buscar las orientaciones correspondientes. Claro. Y los té, los brebajes, bueno, sobre todo los té calientes sí favorecen, pero otros brebajes raros por ahí no son para nada buenos. Doctora, por ejemplo, se ha dicho algunos componentes de antigripales, porque la gente se puede confundir con una gripe, y comprar de estos medicamentos que son pastillas antigripales y demás, que no son saludables y que pueden ser incluso de riesgo. ¿Qué es lo que pasa con los ingredientes que tienen generalmente los antigripales y si usted tiene COVID y lo consume? Bueno, una pastillita antigripal en los primeros síntomas no te va a matar ni te va a hacer daño. El problema es que no se confíe que se está tratando. Claro. Y estos antigripales tienen algunas sustancias que pueden elevar la tensión arterial, pueden subir la presión. Entonces, por eso es la recomendación reiterativa de que acudan al médico, que acudan al profesional que puede resolverle el problema con el conocimiento oportuno para su caso. Que no se automedique. Doctora, ¿cuántos pacientes están recibiendo los neumólogos en este momento en sus salas de consultas en las clínicas? 30, 40, wow. 50. Así es. Porque yo he encontrado personas que andan buscando un neumólogo y le cuesta mucho trabajo, pasa mucho trabajo para encontrarle. Sí. Así es. De hecho, yo estoy valorando la asistencia de un internista que me pueda apoyar para ver si coloco consulta los sábados. Porque son desesperantes los fines de semana, la gente llamándote que tiene necesidad. El viernes pasado, cuando ya yo estaba agotada, que había visto 35 pacientes, me llamó una embarazada y le dije que no, mira, yo estoy terminando la consulta, yo no puedo. Y ella me llamó a mi celular personal. Yo le dije, mira, yo no puedo, yo lo lamento, no puedo. Pero cuando esa niña me dijo que estaba embarazada y que había visitado 3 centros, y yo dije, Dios mío. Y dije, mira, ven que te voy a ver. Pero con ese ven que te voy a ver, yo vi 4 personas más, ya con la cartera en la mano que me iba. Sí. Wow. Es muy desesperante. Los fines de semana son desesperantes para nosotros los que estamos en el día a día con el COVID. ¿Cuál es el perfil de la gente que usted está recibiendo ahí? ¿Perdón? El perfil de la gente que usted recibe. No, yo recibo todo. Yo no tengo perfil. Bueno, yo estoy en un centro que por su ubicación tiene una clase
determinada, pero yo recibo todo. O sea, a mí me llama todo el mundo y yo recibo todo. Ahora, tú dices el perfil socioeconómico o el perfil de enfermedad. Sí, no, del tipo de paciente, mujeres embarazadas, jóvenes, ancianos. De todo. Yo recibo de todo, ancianos, jóvenes, embarazadas, hombres jóvenes. Dicen no que se estaba viendo antes. Dicen que el COVID afecta más a los hombres, eso se decían en China. En Dominicana es así, la gente que usted está viendo que va a intensivo, ¿son en su mayoría hombres? Así es. Hombres se afectan severamente. A mí me llegan por lo regular parejas infectadas. Ya. Y tú lo ves, se infectan con pocos días de diferencia entre uno y otros. Y tú ves la progresión en el hombre, tú lo ves cómo se afectan. Tú ves la severidad del cuadro en ellos, totalmente diferente en las mujeres. No se sabe por qué ocurre esto. De hecho, los pacientes, los masculinos fallecen más que las mujeres. Ay, ay, ay. No hay todavía un estudio de por qué ocurre. Eso se decía desde China, que son los hombres, y, bueno, y los hombres jóvenes. No está claro, doctora, por qué ocurre esto. Bueno, se habló en su tiempo de la regulación de los receptores de angiotensina como causa del por qué los varones se afectan más. Nosotros, doctora, si usted, yo vi que usted pidió casi un cierre total del país. En este momento, las medidas que se han adoptado, usted dice que probablemente quizás debieron ser un poco más drásticas. ¿Qué tan drásticas? ¿Qué debe pasar acá para ese camino que usted ve? Porque ustedes han trabajado toda la pandemia. En este momento, ¿piensa que con estas medidas se podrá efectivamente controlar lo que está ocurriendo, esta tercera oleada de COVID en República Dominicana? Mira, la solicitud la hicimos antes de que el señor presidente hablase. Compartimos un programa con un periodista reconocidísimo del país y fue antes de tener la noticia del nuevo decreto. Lo que entendemos ahora es que las personas ya saben lo que está aconteciendo, porque hace un mes yo decía, pero es que la gente no está viendo, y bueno, tal vez era la realidad, no llegaba la noticia como era, o sea, lo vivíamos nosotros, los que estamos trabajando día a día COVID, pero la gente en sentido general no estaba viendo, o lo veía y ya la gente está, que no le pone mucha atención a lo del COVID hasta que le pasa con un familiar. Pero esperamos que ahora con estas medidas y que la gente tenga una conciencia diferente, porque no podemos dejarle todo al sistema, no podemos dejar todo al gobierno, no podemos dejar toda la carga a lo que estamos llevando el problema del COVID en nuestro país. Doctora, ¿qué le dicen? Esto es una responsabilidad compartida y la ciudadanía tiene que poner de su parte. Y con las nuevas medidas y con ese llamado que hacemos, que la gente se autocontrole, pues esperamos que tenga un impacto mejor. Doctora, ¿qué le dicen los neumólogos pediátricos? ¿Qué está pasando con los niños? Porque esa es otra, el COVID, no sabemos. ¿Usted cree que hay una cepa, que estas cepas nuevas que han dicho que están en República Dominicana están incidiendo de algún modo para que sea un COVID más agresivo? Estamos mirando niños y ustedes mostraban su preocupación. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Mira, los pediatras neumólogos estaban muy tranquilos. De hecho, cuando te llega una pareja de adultos que tienen niños pequeños y nos dicen, yo pienso que el niño está infectado o que ya le hice la prueba y está infectado, uno como neumólogo de adulto le dice, bueno, pues mira, obsérvalo, hidrátalo, dale vitamina D, llama a tu pediatra, comunícale y ya, obsérvalo y comunícate con tu pediatra. O venían con la noticia, doctora, ya le comuniqué al pediatra y él me dijo que lo observara y que cualquier cosa, pero lo que estamos viendo no es eso. Ahora estamos viendo que los neumólogos pediatras también están llenando sus salas de niños que tienen mayor cantidad de síntomas y de niños inclusive que tienen que ingresar con síntomas severos. Esa es la realidad que estamos viendo. ¿Usted cree que mucho ojo ahora a los padres que tienen niños pequeñitos y que vayan a buscar la ayuda profesional que corresponde? ¿Usted cree que las nuevas cepas que se han identificado en República Dominicana, que por cierto, Carolina Santana nos hizo un favor anoche y se puso a trabajar esta madrugada, Carolina, te lo agradecemos, y nos comparte que la Organización Mundial de la Salud ya ha asignado nombres a las diferentes cepas, etiquetas fáciles de decir y de recordar para evitar la estigmatización? Hay nuevos nombres para estas enfermedades. Por ejemplo, la que se conoce aquí como la británica es la alfa, la brasileña es gamma, la surafricana es beta y la india es delta. Entonces,
Estas nuevas cepas que están en República Dominicana, ¿usted piensa, como ha estado trabajando desde el principio, que tienen algo que ver con la agresividad que se está dando con los jóvenes y con los niños? Definitivamente, así es. De hecho, nosotros comenzamos, yo veo muchos pacientes siempre y yo tengo un asistente y comenzamos a ver ese comportamiento de la gente que venía de Miami y le preguntábamos, le preguntamos, ¿dónde tú viniste? Porque con la historia clínica preguntamos muchas cosas que nos acercan a lo que el paciente hizo, su ruta epidemiológica. Y en esa ruta epidemiológica encontramos que los que venían de fuera tenían un comportamiento más agresivo. Entonces comenzamos a identificar, mira, ese tiene una variante diferente a lo que estábamos viendo anteriormente. Y muchos comportamientos clínicos nos dicen que son variantes diferentes. Por ejemplo, hace 3 meses, 4 meses, 5 meses, los pacientes se alteraban mucho los valores del dímero D. Pero lo que estábamos viendo hace 1 mes y medio no era que se alteraban tanto los valores del dímero D, se alteraba más la ferritina, que son marcadores de severidad, son laboratorios que uno hace para identificar severidad o progresión de la enfermedad. Y entonces uno comienza a identificar algunos patrones y ve, por ejemplo, ese paciente que comenzó a venir desde fuera, que tenía mayores hallazgos en la tomografía y más progresión, o sea, el paciente que tú esperas que te haga un comportamiento en 8, 10 días, 12 días, ese paciente al 7º día de la enfermedad ya estaba lleno de arriba abajo los pulmones. Wow. Y eso es lo que estamos viendo y por eso decimos que esas cepas, esas variantes están aquí desde hace más tiempo, que están aquí desde Semana Santa, por ejemplo, porque fue la época donde permitió mayor entrada, mayor circulación, mayor movimiento de personas. Y desde ahí comenzamos a ver un comportamiento diferente en cuanto a la presentación clínica de los pacientes con COVID. Doctora, le agradecemos muchísimo. Yo creo que esta ha sido una conversación de interés y buena para la gente, desde su alimentación hasta los hallazgos que ustedes están haciendo. Valoramos muchísimo el sacrificio de todos los neumólogos del país, del trabajo que están realizando. Nos consta que hay gente que casi no duerme. Usted ha explicado qué tantos pacientes atiende al día, así que gracias. Y bueno, a la gente hacer caso, porque ustedes yo creo que están agotados, tienen más de 1 año sin vacacionar un día. Así es. Y lo hacemos con muchísimo amor, lo hacemos con muchísimo cariño, pero no queremos que la gente vaya enferma, no queremos que la gente vaya asfixiándose, no queremos ver más dominicanos sufriendo, así que cada uno poner su granito de arena. La doctora Evangelina Soler es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. Gracias, doctora. No sé si nos vamos a una pausa a nuestra productora o Sí, nos vamos a pausa y luego entonces regresamos con Junior Ramírez, que se ha trasladado a otro local, así que hacemos este cambio.